segunda vuelta en las elecciones del Colegio de Médicos Cirujanos. Ustedes saben que hay dos médicos que pasarán esa segunda ronda. Uno de ellos el doctor Víctor Ramos, que ha sido el ganador de la primera ronda. No con eso de la elección, ahora viene la segunda parte donde se enfrenta al doctor Ibarra, que es el presidente incumbente, y desde el campamento de Ramos se le ha estado pidiendo públicamente al doctor Ibarra que abandone la posibilidad de esta segunda ronda, diciendo que en la suma y en la resta fueron muchos más los que votaron por otros candidatos que los que votaron por el doctor Eduardo Ibarra, e incluso muchísimos más los que votaron por Ramos en la primera ronda que Eduardo Ibarra. Lo que ellos aseguran es un rechazo contundente al doctor. Profesor. Es decir, que cambian las reglas en medio de la contienda. Si el que llegó primero llega a llegar segundo, no hubiese ido a la votación, se hubiese retirado porque el otro llegó primero. ¿Y por qué están esas reglas ahí y para qué? Para que el que salga electo salga con una voluntad mayoritaria de los miembros del colegio. Estos son argumentos de leguleyo a última hora. Yo tengo aquí toda la exposición de motivos de la ley que creó el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Yo no he escuchado en ninguno de los medios el racional, la proyección, el concepto y filosofía de ninguno de los otros candidatos a la presidencia de ese colegio de médicos. Parecen pensar que esto es un asunto privado de ellos y que no tiene que ver con la opinión pública y que no tiene que ver con la salud pública. Entonces, el único que en Puerto Rico está continuamente compareciendo, definiendo, defendiendo, rectificando, poniéndose al servicio de la comunidad, de los pacientes, de los médicos mismos, del público en general, es el doctor Ibarra, que se conoce su filosofía. Y su filosofía es que el colegio no es para los médicos, es para la salud del país. Claro que los médicos son los agentes de gran importancia y se le tiene que hacer justicia y hacerle reconocimiento de sus derechos y conseguirle la mejor remuneración posible por su servicio, que sea compatible con la salud del pueblo, con los pacientes que atienden. Pero no veo en ninguno de los otros candidatos una proyección, una explicación, una justificación de por qué deben dirigir el Colegio de Médicos Cirujanos. Mire, aquí están los propósitos que contempla la ley. Deberes de este colegio: ayudar al mejoramiento de la salud del pueblo de Puerto Rico. Eso es primero. ¿Cómo se hace? ¿Mediante qué sistema? Un sistema Arbona que compromete al Estado como pagador único, acceso universal, o un sistema privado subvencionado con fondos públicos, que es lo que casi todos estos candidatos quieren. Es decir, la medicina es una cosa de los médicos, no es una cosa del país, como si la educación fuera un asunto de los educadores y no del país. Ayudar al mejoramiento de la salud del pueblo de Puerto Rico, fomentar el mejoramiento del ejercicio de la medicina. ¿Y cómo se fomenta? Bueno, pues con la mejor educación posible, las mejores oportunidades de entrenamiento avanzado, las mejores formas de talleres continuos de continuidad de la educación médica, promover y divulgar el continuo progreso de la medicina. Ya eso es una cosa más especializada y funciona naturalmente, es un colegio, es una institución educativa para sus miembros y para el país. Es decir, el único candidato que yo conozco, o que el país conoce, que cuando ha tenido que unir a su palabra sus recursos económicos, lo ha hecho para la Comunidad del Sol
en Villa del Sol, en Toalta, que ha comparecido sistemáticamente a la legislatura a defender un sistema de salud universal para todos por igual, con acceso universal, como derecho fundamental, como es en los países más civilizados de Europa y de América, es el doctor Ibarra. Es decir, ahí hay un programa, ahí hay una ejecutoria, ahí hay una defensa de la clase médica, pero no en términos de deducibles y de sobrepagos, etcétera, sino en términos de servicio, que deben ser bien remunerados, pero que el servicio va primero. Por eso apareció en Haití, cuando la tragedia haitiana, y por eso comparece a la legislatura en cuestiones que tengan tangencia con la salud pública. Claro, no es el ídolo de las aseguradoras. Las aseguradoras están financiando a los otros candidatos. Y ahí él no tiene que buscar, porque está en favor de que el pueblo de Puerto Rico, a través del gobierno de Puerto Rico, con la experiencia histórica que hay, haga eso. Y el gobierno de Puerto Rico, el actual, que prometió hacer eso, al llegar le entregó a las aseguradoras, de la misma manera de José Joy Fortuño, la salud del pueblo de Puerto Rico, por más dinero. Y eso es un escarnio, pues, frente a ese abuso de la oportunidad que había para hacer una rectificación. El doctor Ibarra es el soldado que ha permanecido de pie, dando la lucha por los pacientes, acceso, continuidad, y que el Estado sea quien los remunere, no entes privados que están ahí para el lucro, para la ganancia, en un rechazo moral directo a lo que es la encomienda del Estado con la salud y en lo que es la encomienda del Colegio de Médicos para la Salud. Así es que los médicos de Puerto Rico tienen la oportunidad de elegir a un líder profesional y un líder moral de la medicina en Puerto Rico, o elegir un agente de las aseguradoras. Es bastante claro el desideratum. Sin embargo, hay que ver, profesor, en el análisis, no sé si sería bueno hablar de por qué usted cree que efectivamente se dio esta votación, ¿verdad? De esta forma, aun cuando usted ha dicho lo que dijo, que pudo haber movido a la clase médica a votar en contra de Ibarra de esa forma en la primera vuelta. Bueno, el problema es lo que no los ha movido, porque la mayor parte de los médicos se quedaron en su casa. Claro. Hay una falta de participación, de militancia, de responsabilidad. Si tienen un colegio, pues hay que sostenerlo y respaldarlo, no importa cómo usted piense, y que se registre su opinión, pero permitir que un pequeño grupo determine el rumbo del colegio no es democrático y no es conveniente ni para los médicos ni para la salud del pueblo.